de su amor, por mí murió el Salvador. Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios me lo bendiga a todos. La iglesia del Maná de la Esperanza le da una cordial bienvenida a este culto dominical. Pero antes vamos a presentar este tiempo a nuestro Padre Celestial. Padre amado que estás en los cielos, te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra que solo tú te mereces. Padre, tu gloria cubre todos los cielos y la tierra. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Rey. Señor, todo es por tu gracia y por tu voluntad. Padre, esta mañana quiero darte gracias por el privilegio que nos das de predicar una vez más. Padre, tú has permitido que podamos transmitir por medio del Facebook este mensaje. Te pido, Señor, que las personas que están escuchando al otro lado, esta palabra llegue a sus vidas. Esta palabra transforme sus vidas. Esta palabra, Señor, los ayude a ser mejor persona. Sean hijos tuyos, Señor, verdaderos hijos tuyos, para que puedan caminar en esta tierra demostrando que tú eres su Padre. Quiero pedirte por aquellos que no te conocen, Señor, que esta palabra cambie los corazones de roca y ponga un corazón de carne, y sean limpiados, y tú pongas en ellos la fe necesaria para que ellos puedan, Señor, reconocer sus pecados y arrepentirse, y creer que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Gracias, Señor. Te alabamos y te damos la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy buenos días. Hemos predicado expositivamente todo el libro de los Corintios. Y ya estamos en el capítulo 15. ya estamos en el capítulo 15. Y hoy vamos a predicar del versículo 1 al versículo 11 del capítulo 15 del Primera de los Corintios. He titulado el tema de hoy, Síntesis del Evangelio. Así que vamos a leer Primera de Corintios 15 del 1 al 11. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues o sea yo, o sean ellos. Así predicamos y así habéis creído. Este capítulo de Primera de los Corintios 15 nos habla de la resurrección de Jesús y de nuestra y de la resurrección de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Hoy solo vamos a ver los primeros 11 versículos de 1 Corintios 15. Y como le dije hace un rato, lo hemos titulado Síntesis del Evangelio. Ahí veremos un resumen de la vida y enseñanza de Jesús. También vamos a ver el amor que Dios mostró o muestra a la humanidad, mandando a su único Hijo Jesucristo a redimir a los que creen y le obedecen. Es así que Él muere por nuestro pecado, es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos, conforme a las Escrituras, y luego asciende al cielo. Antes de empezar con los 1 Corintios 15, vamos a recordar por un momento dónde nos encontramos. Pablo ha pasado durante los primeros 14 capítulos hablándonos, afirmándonos, corrigiéndonos y tocando temas éticos, temas morales, temas culturales y temas eclesiológicos, o sea, asuntos de la iglesia. Como un pastor preocupado por la iglesia, escuchó recibió preguntas, y él está ahora atendiendo todos estos asuntos éticos, morales, culturales y situaciones en la iglesia. Eso es lo que hemos visto del capítulo 1 hasta el capítulo 14. Sin embargo, en el capítulo 15, que vamos a ver hoy, Pablo cambia la tónica y la dinámica de lo que está enseñando. Y ahora entra enseñando y va a hablar de la doctrina más importante y fundamental del cristianismo, que es la doctrina de la resurrección. En el capítulo 15, el apóstol habla de la resurrección de los que murieron creyendo en Jesucristo y afirmando que son hijos de Dios. Y también va a hablar de la resurrección de Cristo y su glorificación. Pero el central de todo el capítulo 15 es la resurrección. Pablo se ve obligado, hermanos. Él se ve obligado a hablar de la resurrección porque en aquella iglesia de los Corintios había algunos que estaban poniendo en tela de duda que los hijos de Dios iban a resucitar. Quiero decirle, hermano, si nosotros ponemos en tela de duda que vamos a resucitar, es porque no hemos creído en el Evangelio. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este capítulo 15. Muchos estaban cuestionando este tema. Estaban con duda respecto a la resurrección. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Corintios era una iglesia
multiétnica. Habían judíos y habían griegos o gentiles. Así que dentro de los judíos que estaban en aquella iglesia, aparentemente había sido influenciados por los saduceos. Como ustedes saben, los saduceos no creen en la resurrección o no creían en la resurrección. Y los saduceos de alguna manera u otra habían entrado a la iglesia y habían hablado con algunos para poner en duda la resurrección. Igual modo, dentro de la iglesia, algunos gentiles griegos creían o sostenían filosofías donde ellos decían por las creencias que tenían ellos antes de conocer a Cristo. Ellos creían que solo el alma podía resucitar, porque el alma era inmortal, pero el cuerpo no podía resucitar, porque era mortal. Entonces, esto trae mucha duda dentro de la iglesia. Basado en esto, Pablo ve la necesidad de contestar las preguntas, y ya antes de responderles de la resurrección de Cristo y la resurrección de nosotros, él entonces va a enfocar los primeros versículos de 1 Corintios 15. Y aquí donde él empieza respondiendo la respuesta de la resurrección. Versículo 1 dice: además os declaro, en la Biblia en la Biblia de las Américas, dice: ahora voy. Ahora, aquí dice: además os declaro, ahora voy a cambiar el tema que venía dando del capítulo 1 al capítulo 14. Ahora voy a cambiar el tema. Además os declaro. Era necesario cambiar el tema que venía. Acuérdense que las cartas de Pablo no venían divididas por capítulos ni por versículos. Eso fue puesto en este tiempo. Pero en esos tiempos eran rollos donde él escribía y escribía y escribía. No había versículos y no había capítulos. Por eso es que él ahora en el versículo 1 de 1 Corintios 15, él dice: además, os declaro, hermano. Él cambia el tema radicalmente, él cambia el tema. Y va a hablar de la resurrección. Dice: además os declaro, hermano, el evangelio que os predico, lo he predicado. Él dice: recuerden del evangelio que os he predicado, que predico y que predicaré. Va a ser el mismo evangelio. Es el evangelio que ustedes creyeron. Es el evangelio que a través de él ustedes fueron salvos. Aún son salvos si retienen la palabra. Dice: pero si no retienen la palabra, lo que muestra es que realmente no son salvos. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra, si la retienes, que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Hay muchos en la iglesia que han creído en vano. En síntesis, en los primeros 2 versículos, Pablo, antes de entrar en el tema de la doctrina de la resurrección, él quiere recordarles a aquellos cristianos en Corinto sobre el evangelio. Recuerden el evangelio tal y como se les predique, se lo prediqué, el cual ustedes deberían estar firmes. Mire, hermano, cuando usted conoció a Cristo, usted llegó a conocer a Cristo por medio del evangelio. Y usted tiene que mantenerse firme en ese evangelio. Usted no puede cambiar después. Usted tiene que estar firme en lo que la Biblia dice respecto al evangelio, respecto a Jesucristo, porque él fue el que lo salvó. Recuerden, el evangelio es columna, es baluarte, es fundamental. No se puede negociar. En otras palabras, el evangelio no lo puedes cambiar. Es lo que la Biblia dice.
no puedes cambiar el evangelio. Porque si cambian el evangelio, entonces ustedes, o el que cambia el evangelio, va a abrir puertas para que entre a las iglesias herejías. Hoy día hay muchas herejías dentro de la iglesia, porque han cambiado el evangelio. Y mire lo que dice nuevamente Pablo en el versículo 1. Dice: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado. Dice, lo que he predicado, el cual también recibisteis y el cual también perseveráis. Prediqué, recibiste y perseveraste. Esto no era un mensaje nuevo, hermano. El evangelio no puede ser cambiado, no va a ser un mensaje nuevo. Es el mismo evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo con su vida. Hermano, ¿qué es el evangelio? El evangelio es el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús. Eso es el evangelio. Y Jesús lo predicó con su vida. Entonces, este no era un mensaje nuevo, hermano. Ellos habían oído acerca de la resurrección, creyeron que sucedió y fueron salvos por su fe. La única manera que llegues a ser salvo es por medio del evangelio. Es por medio de la palabra del Señor. Dice el versículo 2, dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra, o si retenéis el evangelio que os he predicado, sois salvos. Si tú retienes ese evangelio, si tú vives ese evangelio, eres salvo. Si no, dice, si no has creído en vano. Hay mucha gente que han creído en vano. Yo quiero que veamos Gálatas capítulo 3, versículo 1. A los Gálatas les pasó algo parecido. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Los Gálatas habían sido enseñados, se le había presentado el evangelio, pero después vuelven atrás a creer en la ley. Hoy día muchos están así en las iglesias. Escuchan de Jesucristo, escuchan del evangelio, supuestamente creen en el evangelio, pero después vuelven a los ídolos, vuelven a persignarse, vuelven a creer en el corazón de Jesús, en el niño Jesucristo y en todas esas cosas de idolatría. Vuelven atrás. Y es lo que está diciendo aquí. Versículo 2 dice: soy salvo si no creíste en vano. Con esta declaración aclaratoria, Pablo reconoció y les mostró que algunos de ellos podrían tener una fe superficial que no llevaba a la salvación. Vamos a ver Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Para que vean que la Biblia habla sobre este tema de personas que están en la iglesia pero que no son salvas. Muchos, hermanos, muchos van a estar en iglesias pero no son salvos. Mateo 7, 21 dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Muchos pueden decir: yo conozco a Jesucristo, yo conozco a Dios, Él es mi Dios. Pero si tú no vives, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 5, si tú no obedeces sus mandamientos, tú eres mentiroso y no eres salvo. Y es lo que está diciendo aquí Pablo nuevamente en 1 Corintios 15, versículo 2.
Es lo mismo, hermano. Algunos creían. Miren, muchos llegan a creer en la iglesia como los demonios. Y vamos a ver Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice: también los demonios creen y tiemblan. Muchos que están en la iglesia, muchos que dicen ser salvos, muchos que se llaman hijos de Dios, llegan a creer como los demonios. Porque no son salvos. ¿Por qué no son salvos? Porque no obedecen a Dios. Mire, hermano, cómo usted, los verdaderos creyentes, retienen el evangelio con firmeza. El verdadero creyente vive el evangelio. Vamos a ver Juan 8:31. Juan 8:31. Mire lo que la Biblia dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si tú permaneces en la palabra, eres verdaderamente discípulo de Jesucristo. Vamos a ver 2 Juan, versículo 9. 2 Juan, versículo 9 dice: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Clarito, hermano. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros si estáis en la fe. Examinaos. Yo no puedo examinar a nadie. Yo no puedo examinar ni a mis hijos. Cada quien tiene que examinarse si de verdad está en la fe. Y la mejor manera para examinarse, hermano, lea Primera de Juan, todo el libro de Primera de Juan. Ahí hay evidencia si eres un verdadero hijo de Dios. Cuando tú lees Primera de Juan, tú vas a ver las evidencias. Muchos dice la Primera de Juan, pero si no lo haces, no eres hijo de Dios. Léalo y examínese. ¿Cuántos hoy en día están así en las iglesias? Mintiendo a ellos mismos. Muchos creen que mienten al pastor, que mienten a los diáconos, que mienten a los hermanos. No, te estás mintiendo tú mismo. Porque no eres salvo. Porque lamentablemente dice que si tú mueres, vas a abrir tus ojos en el infierno. Así que Pablo está diciendo, tienes que retener, versículo 2, tienes que retener la palabra predicada. Tienes que retener el evangelio, es lo que está diciendo Pablo en tu vida. Versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Miren, él va a enseñar lo que recibí. Yo estoy enseñando lo que recibí. ¿Qué cosa? El evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Todo lo que se profetizó, hermano, respecto a Jesucristo, se cumplió. El evangelio, Dios se hizo hombre y vivió la vida que ustedes, los corintios, está diciendo Pablo, ustedes los corintios no podían vivir. Pero yo puedo decirles hoy, Cristo vivió en esta tierra la vida que nosotros no podíamos vivir. Él la vivió por nosotros. Y dice que recibió la muerte que nosotros o los corintios merecían. Esa muerte que merecían tú y yo. Esa muerte que merecían los de Corintios. Esa muerte que merecía la raza humana. Cristo vino a morir, dice, a morir por sus escogidos. Él vino a morir por los que creen. Él vino a morir por los que obedecen. Pero dice que al tercer día, el Padre encontró perfecto el sacrificio de su Hijo Jesucristo y aceptable. Y dice que lo levantó de los muertos.
Ellos creyeron, los corintios creyeron el evangelio, pero ahora estaban dudando, había entrado duda en ellos. Versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras. Así que recuerden, dice Pablo, recuerden eso por toda la misericordia que podemos recibir, que es infinita. Recuerden, hermanos, no olvidemos el evangelio. A veces que queremos predicar el evangelio a los inconversos, pero yo creo, hermanos, que debemos de predicar el evangelio en la iglesia. Ojalá todos los domingos se predicara el evangelio en las iglesias, porque también se necesita predicar el evangelio. Porque muchos que están sentados en una silla en la iglesia no recuerdan el evangelio. No saben ni qué es el evangelio. Tienen que predicar el evangelio, hermano, en las iglesias. No olviden, y dice Pablo, no olviden que yo les enseñé lo que yo recibí, lo que se les anunció, que Cristo murió, pero que también Cristo resucitó. Versículo 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Otra cosa, si hay algunos que están predicando que no hay resurrección, dice Pablo, de los que murieron en Cristo, esto significa que Cristo no resucitó. Pues déjenme de darle un recordatorio de que cuando Cristo resucitó, dice Cefas, aquí está diciendo, cuando Cristo resucitó, dice que se le apareció a Cefas y después a los 12. Dice el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7 dice, después le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Pablo está dando evidencia de que Cristo resucitó. Pablo está diciéndole, miren, todavía hay muchos vivos de los que vieron a Cristo resucitado. Pueden preguntarle. Cristo resucitó, hermano. Si tú no crees que Cristo resucitó, tu fe es vana. No has hecho nada. Esta es la doctrina fundamental para tu salvación. Cristo resucitó. Cristo resucitó, hermano. Dice el versículo 8 y el versículo 9, dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Jesucristo. Dice Pablo que al último que se le apareció fue a él, el aborto de los apóstoles, el menos que se merecía eso, el perseguidor de la iglesia. A ese también se me apareció, y a él, a Cristo. Dice, yo vi a Cristo. Pablo vio a Cristo camino a Damasco. Él vio a Cristo. ¿Cómo hay hombres, hermano, cómo hay hombres mentirosos en las iglesias diciendo que no hay resurrección de los que mueren en Cristo? ¿Cómo hay hombres enseñando eso? Muchos creen eso. Pero lo peor, hermano, que hay un montón de personas creyendo en estos mentirosos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo puede ser que tú creas, que tú le creas a esos mentirosos? Mire, hermano, si usted le quita la doctrina de la resurrección al evangelio, usted jamás puede ser salvo. Porque Cristo resucitó. Cristo está vivo. Ya Cristo no está en una cruz, guindando en una cruz. No, ya Él está vivo. Dice la palabra que Él está a la diestra del Padre. Versículos 10 y 11. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así creemos. En términos de años y alcance ministerial, Pablo superó a todos los nombrados del versículo 5 hasta el versículo 7. A Cefas, a Pedro, a los apóstoles, a todos los superó. Juan el apóstol vivió más tiempo que Pedro, que Pablo. Pero su ministerio no tuvo el mismo alcance del ministerio de Pablo. Habiendo admitido libremente el carácter anormal e inmerecido de su experiencia, Pablo pasa a enfatizar que su vida pasada no era razón para rechazar su mensaje. La iglesia de los Corintios, muchos rechazaban a Pablo por lo que Pablo hizo en el pasado. Como todos saben, Pablo persiguió la iglesia. Pablo mató a muchos cristianos. Pero Pablo fue transformado por Jesucristo. El Señor Jesús regeneró a Pablo. El Señor Jesús depositó la fe necesaria en Pablo para que él creyera en Jesucristo. Y dice Pablo en el versículo 10, y esto tenemos que entenderlo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo estoy aquí sentado predicando el evangelio por la gracia de Dios. No por mi inteligencia, no porque soy un pastor, no, hermano. Es por la gracia de Dios. Caminamos, andamos, respiramos por la gracia de Dios. Sin Dios, hermano, no somos nada. Sin Dios, hermano, estamos acabados. Entonces Pablo está diciendo que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Muchos criticaban a Pablo en la iglesia de los Corintios. Muchos no creían en Pablo. Pero Pablo le está diciendo, Cristo me transformó. Cristo me transformó. Y cuando Cristo entra en la vida de una persona, hay un cambio tremendo. Hay un cambio poderoso. Si Cristo entra a tu vida, tú no puedes ser la misma persona. Tiene que haber un cambio en tu vida. Tienes que ser diferente. Segunda de Corintios 5:17. Vamos a buscarlo. Segunda de Corintios 5:17. Es un versículo que uso mucho. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Pablo fue transformado, hermano, y su vida pasada quedó en el pasado. Ahora era un hombre al servicio de Dios. Era un hombre al servicio de las iglesias. Él le servía al Señor. Pablo pasa a enfatizar que su vida pasada no es razón para rechazar su mensaje. Dice que donde abundó el pecado, la gracia eficaz de Dios sobreabunda. Romanos 5:20. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice también que donde somos débiles, hermanos, donde somos débiles, la gracia de Dios es fuerte. Segunda de Corintios 12:9-10. Segunda de Corintios 12:9-10. Dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte.
La gracia divina no hizo perezoso a Pablo, sino que lo hizo trabajador, mucho más que cualquier otro. Dice el versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Lo que hagamos, debemos hacerlo para el Señor. Lo que hagamos, hermano. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Así que, hermano, el Evangelio. Si tú creíste el Evangelio, si tú retienes el Evangelio en tu vida, vas a ser salvo. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Salvación para los que creen. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Negar la resurrección de Cristo hace inútil nuestra profesión de fe. Solo el Evangelio verdadero, tal y como está en la Biblia, puede darte vida. Por eso es muy importante conocer y creer en su total voluntad del Señor por medio del Evangelio. Por eso, hermano, es importante el síntesis del Evangelio. Conocer todo el Evangelio. Nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Todo lo que Jesús hizo es el Evangelio. Y por medio del Evangelio, por medio de esa síntesis del Evangelio, muchos van a conocer a Jesucristo. Bendiciones, hermano. Que el Señor me los siga bendiciendo. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este Evangelio poderoso, Señor. Gracias por tu vida. Gracias por tu muerte, tu resurrección y tu ascensión al cielo. Es importante, Señor, que entendamos que solo los que han creído en ti, solo los que han guardado el Evangelio, solo los que viven el Evangelio, van a ser resucitados para vida. Para vida. Contigo, Señor, en los cielos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Padre, nuevamente te pido por aquellos que están escuchando la palabra y no te conocen. Padre, toca sus vidas, toca sus corazones, Señor. Regenera su cuerpo. Quita ese corazón de piedra y pon un corazón de carne, Señor, para que ellos puedan recibir la fe necesaria y puedan arrepentirse de sus pecados. Gracias, Señor. También te pido por los que conocemos tu palabra, los que ya te tenemos en nuestros corazones. Danos más sabiduría. Pon el querer como el hacer en nuestros corazones, Señor, para que todos los días escudriñemos tu palabra y vivamos tu palabra. Te alabo, Padre, y te doy la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga. Que tengan una feliz semana. Bendiciones.